escuchando. Gracias por atendernos, Jaime. Buenas noches. Buenas noches, Débora. Qué gusto saludarte. Igualmente, igualmente. Bueno, ¿cómo está viendo este momento de la Argentina, ¿no? En donde, bueno, el gobierno empieza a sentir el peso propio de la administración, de llevar ya más de 9 meses en la función, en donde las demandas sociales empiezan a, bueno, ser puestas en foco del propio gobierno y no del gobierno anterior, y hay alguna caída en la imagen del presidente, pero que todavía sostiene números altos, atravesando un ajuste muy, pero muy fuerte, ¿no? Sí, la tendencia a caer del presidente empezó hace unos 15 días y tiene que ver mucho con topar el tema de jubilados. Hay mucha bibliografía sobre esto, muchos estudios. La gente tiene particular sensibilidad con los ancianos. Mm. Si vos vas caminando por la calle y ves que un joven está golpeando a un viejito, te vas a meter en el lío y vas a defender al viejito, aunque de pronto él fue el culpable del problema. Pero es instintivo, es algo que está en el fondo de nuestro cerebro. Sí, claro. Hay el estudio este genial de Baal sobre los bonobos. Todos los simios funcionan igual. Cuando un simio se vuelve muy viejito, les llevan la comida, les llevan el agua, le cuidan, porque es algo que está en el fondo de nuestro cerebro. Siempre que yo he tenido un presidente que quiere tomar una medida que afecte a los ancianos, le digo, ten cuidado, porque este no es un problema de opinión, no importa lo que opinen, es un problema de actitud, es algo mucho más profundo, es de lo que no se conmueve. Y yo creo que el tema de los ancianos le trae un costo que va a seguir a mi ley, porque todos los presentes, cuando vemos en la televisión la noticia de que un mayor se suicidó porque no tenía para pagar la renta, sentimos un problema. Cuando nos dicen que el déficit está bajando, entendemos un problema. Y entre sentir y entender hay una diferencia muy grande. Entonces yo Jaime, creo que... sí, Sí, perdón. No, sigue. completen la idea. No, el tema es que ese es un tema sensible y que en general el presidente da mucha importancia a lo teórico. Si termina el déficit fiscal, si hay equilibrio fiscal, no digo que esté mal, pero la gente común entre saber que hay equilibrio fiscal y sabe de pronto que hay muchos niños que no tienen para comer y se van a la cama sin comer, le duele más lo de los niños que el déficit fiscal porque no se entiende mucho el déficit fiscal. Entonces yo creo que hay temas sensibles que el presidente no está afrontando, que sí los afrontó indirectamente en la campaña. Era un ser humano agradable, que bailaba, que gritaba, que saltaba, que empujaba la libertad hacia adelante. No un profesor de economía que, lo digo sinceramente, las clases de economía a mí me aburren mucho. Tampoco asistí en la universidad a esas clases. Sí, Pablo. Jaime, gracias, Débora. Ahora, Milei está una vez más frente a algo comparable o similar a lo que pasó con los jubilados, que es el tema universitario. Ahí tiene que decidir si veta o no veta. ¿Usted cree que si veta se puede provocar sobre la imagen de Milei algo similar a lo que pasó después de la reforma jubilatoria vetada? Sin duda, porque en eso Argentina es un país peculiar, en el que la educación tiene una especial valoración. Argentina es el país que hizo la Revolución de Córdoba, que cambió a todas las universidades de América Latina, y es un país de inmigrantes en el que la universidad ha sido un mecanismo de ascenso social muy importante. Yo tengo varios amigos que son dirigentes políticos importantes en Argentina, de distintos partidos, que me dicen eso. No, mi papá era campesino en el Chaco y me mandó acá y en la universidad estudié y fui abogado y después diputado y después ministro. La universidad es un mecanismo de ascenso social muy importante y prestigiado en la Argentina. Toda persona de clase media y modesta quiere que su hijo vaya a la universidad. Entonces la universidad tiene un valor porque es algo que me sirve a mí para que mis hijos progresen. Un veto a ese tema es grave y creo que también la posición de Argentina en la ONU es equivocada.
¿En qué Estamos votando con sentido? los países más ignorantes del mundo, diciendo que no hay, no hay problema ecológico. Y este momento que estoy hablando desde Quito, iré a ver la Argentina este sábado, Quito está incendiado, hay una emergencia total. Está incendiado por todos los lados. Sí, Nunca bueno, aquí hubo estamos una atravesando situación una así. situación similar en El la Amazonas provincia se de secó. Córdoba, Hay como personas que están consecuencia del tema del caminando en clima el lecho también, del ¿no? Amazonas, en la parte alta, en lo que llamamos Marañón. Los incendios en Bolivia, en donde tengo amigos y he estado en mucho contacto siguiendo la manifestación de Evo Morales, son impresionantes. Cientos de miles de hectáreas quemadas. En Argentina, lo de Córdoba es Ujú, impresionante. sí. Hay un problema objetivo con la ecología. Y creo que votar nosotros con una serie de países de mentalidad primitiva me parece mal. Todos los países civilizados votaron porque se cuida el medio Claro. ambiente. Sí, sí, Alejandro. ¿Cómo le va a Durán Barba? Alejandro Cancelari, lo molesta. No te oigo, algo ahí con el Hola, sonido. ¿me escuchás? ¿Ahí me escucha? Estás sin sonido. Ah, Bueno, ahora bueno, le abrimos vamos el a tratar micrófono a de Ale para que le pueda corregirlo. preguntar. Le quería preguntar también respecto de este tema. Usted planteaba, bueno, que el gobierno, como todo gobierno que va atravesando la gestión, va perdiendo aprobación popular, es natural, es propio de la administración. Pero también tiene una particularidad el gobierno del presidente Javier Milei, que es que del otro lado la oposición es o el pasado, es decir, el kirchnerismo, o, bueno, un escenario de fragmentación y de confrontación en las otras fuerzas políticas que le da también más aire, ¿no? ¿Usted cree que puede llegar a la elección de medio término el gobierno bien parado? Todavía falta muchísimo tiempo para el medio término. En América Latina, 2 meses es una eternidad. Eh, el problema está en que cuando ocurren estos fenómenos, la aparición de Chávez en Venezuela, de Correa en Ecuador, de Castillo en Perú, de Boric en Chile, se desarma todo. En México el PRI y el PAN, que parecían partidos eternos, desaparecieron. Ujú. La aparición de estos outsiders produce un terremoto en el que no queda nada en pie. Y eso pasó en Argentina, no está nada en pie. Veamos cómo de dividido está el Partido Radical, el PRO, todo está dividido. Encima el Papa asoma a dividir más la Iglesia con sus declaraciones. Todo está dividido. Y entonces, en ese ambiente de devastación, el único que está en pie es Milei. Eso le ayuda, sin duda. Sin duda. a ver si Alejandro, puede ahora. escucharme ahora. ¿Me escucha Ahora bien? sí. Bueno, además del voto o del veto a la situación de los jubilados, yo quiero también ir a una imagen que fue la del asado. ¿Qué representa para usted ese asado festejando un veto? Comunicacionalmente es una hecatombe. Yo he aplaudido mucho la comunicación del gobierno de Milei porque creo que es imaginativa. En el mundo en el que la política se ha convertido en espectáculo, él es un gran actor del espectáculo y le va bien por eso. Pero creo que cometieron varios errores graves con eso. No se puede celebrar con un asado el haber quitado la comida a los viejitos. O sea, con los 20,000 pesos que pagaban los funcionarios del asado, era un poquito más de lo que los viejitos podían comprar 2 kilos de carne en su casa. Es casi ofensivo. Además, el juego de la suma en que se iba a subir a los jubilados sus ingresos y los 20,000 de entrada al asado es casi la misma cifra, es casi una burla. Suena una burla, aunque no lo sea. Por otro lado, esa escena en la que todos los funcionarios hacían cola para pagar los 20,000 pesos que evidentemente no financiaban el asado. Ese asado costaba 10 veces más. Era medio ridícula. Altos funcionarios haciendo cola y un empleado que les pedía su carnet de identidad porque no les reconocía. Si un empleado de Olivos no reconoce a la ministra de Gobierno, tiene crisis de vida. Es un idiota. Pero no lo hacían por eso, lo hacían por un teatro. Y yo creo que lo que le ha sido la gran fortaleza de Milei es su autenticidad. Muchas cosas que indignan a quienes tenemos una formación más antigua y tenemos más edad. Yo tengo 78 años, entonces
me acostumbré a estudiar filosofía escolástica y no tweets, no tengo la mentalidad actual. Trato de comprenderla, pero no es lo que me gusta. Pero la actitud de Milei, explosiva, diciendo imprudencias, hablando de sus perritos, eso es lo que atraía a la gente. El que sea una persona auténtica. Por último, que meta la pata, pero así es Milei, es la frase de la gente. Lo otro se veía muy impostado, era una cosa ridícula, funcionarios haciendo cola, pagando 20.000 pesos. Da la sensación de que esa semana, desde el punto de vista de la comunicación, Jaime, que es su expertise, la discusión en la que entra el propio gobierno, si tuvo más o menos rating la cadena nacional con la cual el presidente Milei fue a presentar el presupuesto al Congreso. El asado celebratorio que podría haber sido una reunión de agradecimiento del presidente Milei porque obtuvo mayorías nuevas en el Congreso que antes no tenía para obturar la posibilidad de que el veto quede sin efecto. Podría haberlo hecho sin esa publicidad, como usted dice, de funcionarios pagando y demás la comida. Bueno, y el veto en sí mismo. Esos fueron errores comunicacionales que el gobierno entendió y me parece que recogió, ¿no? Yo espero que lo haga porque, honestamente, yo no quiero que fracase Milei. Puedo no estar de acuerdo con muchas de sus ideas, con otras sí, pero es un gobierno elegido democráticamente. Cuando hablamos de un gobierno como el de Maduro, que es un dictador tramposo, ahí sí estoy en contra. Escribo siempre en contra de una dictadura militar porque detesto las dictaduras militares. Pero Milei ha sido elegido democráticamente, hay que respetar, hay que ver cómo conduce el Estado. Pero yo no soy golpista ni quiero la caída de Milei, de ninguna manera. Son errores de comunicación muy complejos que atentan contra el capital de Milei, que es la autenticidad, el ser transparente. Jaime, sí. Le quiero hacer una consulta con respecto a Mauricio Macri y el PRO, ya que tanto trabajó con ellos y tanto lo conoce. ¿Usted cree que el PRO, como el partido que supo ser, está liquidado o tiene alguna chance en el futuro? Digo esto porque está muy ensamblado y muy pegado en este momento a la Libertad Avanza. Es muy difícil prever el futuro, pero mi impresión es que desgraciadamente Mauricio entregó a los electores del PRO sin beneficio de inventario a los libertarios. O sea, para ser el PRO tenía que ser el PRO, no un vagón de cola del gobierno libertario. Debía tener una personalidad, puntos de contacto, puntos de diferencia claros. Pero lo que vimos en la campaña, incluso antes de que gane Milei, fue un Mauricio que admiraba mucho a Milei, que era un seguidor de Milei. Y entonces sus electores dicen, bueno, si él es un admirador de Milei, en vez de quedarme con el suplente me voy con el titular. Y se van a donde Milei. Es algo natural. Claro, el punto... Me da mucha pena, yo le estimo a Mauricio, le respeto mucho, me parece que tuvo aciertos, tuvo defectos, como todo presidente, pero le estimo mucho. Habría sido probablemente un buen presidente, pero no por eso tengo que dejar de reconocer que el PRO perdió personalidad. O sea, él era la fuerza del cambio, ese era su nombre incluso. Y quedó claro en las elecciones que quienes representaban al cambio no era el PRO, sino no los libertarios, Milei personalmente. Sí, sí, y los votantes allí fueron y parecería que todavía permanecen. Es un capítulo, por supuesto, que está abierto. Jaime, gracias por habernos atendido, ha sido muy amable. Un gusto, Débora, un saludo a todos los miembros del panel. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Bueno, recién yo preguntaba lo siguiente, ¿no? Respecto de este tema que es